Hola, soy la maestra Clara Martínez. Soy maestra de preescolar en una escuela de la Ciudad de México que se llama Colegio Casa del Colibrí. Les quiero compartir que el día de hoy en uno de nuestros salones, hicimos una especie de pequeño museo para informarles a nuestros chiquitos de lo que se trata el Día de Acción de Gracias. Esto empezó imprimiendo estos boletos que tuvimos oportunidad de saber cómo hacerlos gracias a la página de www.scholastic. También les dimos un pequeño souvenir, que era una pequeña roca que le pusimos Plymouth Rock y la bandera de Inglaterra. Este mural es el que ponemos en la entrada, en el que dice: bienvenidos a nuestro museo, presentando la historia del Día de Acción de Gracias. Bienvenidos al siglo XVII. El año era 1620. Después de esto, les explicamos a los niños que Inglaterra tiene esta bandera y que así es como se veían las calles de Inglaterra. Era una ciudad, pues digamos, bastante próspera, donde había de todo. La gobernaban los reyes. Y también les enseñamos el mapa para que tuvieran una mejor idea de dónde se encuentra Inglaterra, Massachusetts y México. Arriba de los niños estamos viendo la pequeña flecha que dice: del país verde es México. Y allí en Estados Unidos está donde llegaron a Massachusetts. Sobre Europa y Asia tenemos Inglaterra, y también les presentamos un pequeño atlas del norte de Europa, donde aquí, miren, aquí estamos viendo a Inglaterra. Esto está señalizado de color verde limón, donde nos dice que Inglaterra es una tierra de granjas, de ganado y de algunas industrias. Aquí también nos enseña nuevamente la bandera y alguna información. Les dijimos a los niños que esto empezó en Inglaterra en 1620, cuando ellos no estaban de acuerdo con los mandatos del rey, ya que él hacía muchas atrocidades en el nombre de Dios. Y entonces eso no era propio para muchas personas religiosas. Y entonces decidieron separarse. Y por esa causa se les llamó separatistas. El rey decidió hacer una persecución religiosa contra estas personas separatistas y nombró una nueva iglesia a la que le llamó Iglesia Anglicana, que estaba obviamente de parte del rey, y se hacía en esa iglesia todo lo que el rey decía. Entonces estas personas separatistas querían huir de ahí y se fueron a un país muy cercano, que es Holanda. Es el que tenemos aquí, abajo de Inglaterra, justo abajo, de color como amarillo mango. La orilla, esa pequeña orilla, se llama Holanda. Y allí fue donde se fueron a refugiar. Pero también se encontraron con que, pues ahí las personas como que no hacían lo que Dios manda. Y entonces alguien les comentó: hay un capitán de un navío que se llama Christopher Jones, que los puede llevar a otra tierra, a una tierra donde pues prácticamente no vive nadie. Hablaron con él y entonces dijeron: vamos a ser pasajeros del barco Mayflower. Ese capitán tenía en ese entonces la intención de llevar 2 barcos, pero se empezaron a descomponer, la situación cambió, algunas personas decidieron ya mejor regresarse a
Inglaterra nuevamente. Otras dijeron, ya es mucho tiempo el que hemos esperado y mejor nos quedamos en Holanda. Solamente 102 pasajeros partieron y solamente partieron en el Mayflower. El otro barco ya no pudo zarpar. Dice la historia que tomaron 2 meses, un poquito más de 2 meses, en llegar a las costas de lo que ahora es Estados Unidos. Llegaron a un lugar que hoy se llama Cape Cod. Y dice la historia que cuando no se habían dado cuenta y se toparon con una roca, que es esta. Y entonces la roca la nombraron Plymouth Rock. Y al lugar también lo nombraron Plymouth. Vivían dentro del barco, por como 4 meses vivieron, acabándose las provisiones, pero sacaban unos pequeños barcos o botes y se iban a la costa a tratar de construir sus nuevas viviendas. También les enseñamos a los niños este pequeño diorama, en el cual podemos ver cómo está llegando el barco Mayflower a la costa y que se está encontrando con estos indios que se llaman Wampanoag. No estaban muy contentos los indios de ver cómo extraños llegaban a su país y a su lugar, a su territorio, pero sin embargo estuvieron sigilosamente vigilándolos. Algunos de estos indios ya hablaban inglés. ¿Por qué hablaban inglés? Porque les dijimos a los niños que recordaran que el capitán Jones hacía varios viajes sobre el Océano Atlántico Norte para llegar a América. Entonces, en uno de esos viajes, alguno de los indios pues ya hablaba un poco de inglés. La historia nos dice que ese indio se llamaba Squanto. Cuando llegaron los separatistas dentro del barco Mayflower, más o menos se vestían así, pero cambiaron de nombre cuando llegaron a América. Ya no los nombraron separatistas, sino los nombraron colonos. Dice la historia que un siglo después les pusieron el nombre de Pilgrims. Y entonces empezaron a hacer amistad con algunos de los indios que eran amigables. Otras tribus de verdad, hacían mucho por pelear para cuidar sus tierras. Ustedes saben, les dijimos a los niños, que cuando se pelea en esas condiciones, desafortunadamente se mueren muchas personas. Y así pasó. Así pasa cuando la gente grande se pelea. Entonces, ¿qué se encontraron? Estos primeros colonos encontraron este tipo de viviendas. Wampanoag House. ¿Ven? Son tipos de viviendas hechas con varas, con cortezas de árbol, en forma circular. Y ellos no estaban acostumbrados a este tipo de vivienda. Entonces, cuando bajaban en sus botes, empezaban a construir. Y como ya habían hecho amistad con algunos de los nativos, ellos les ayudaban. ¿Se acuerdan la película de Pocahontas? Aproximadamente es basada en esta historia. La ropa que usaban era ropa hecha de piel, generalmente era de piel de venado, y todos los demás aditamentos que usaban eran hechos de hueso o de piedras que pulían. Más o menos este era el aspecto de los primeros colonos que llegaron. Bien, el aspecto de los indios que estaban allí era aproximadamente como este. Eran los indios Wampanoag. ¿Qué quiere decir? Personas que ven la primera luz. ¿Y por qué se nombraban así?
Pues porque como estaban en la orilla del mar, se dedicaban a pescar. Y alguien que ha ido a la playa o ha vivido en la playa sabe que la mejor pesca se obtiene muy temprano antes de que salga el sol. Después de pesca se iban a cosechar todos los frutos que daba su tierra. Ellos recolectaban y cosechaban, por ejemplo, calabazas, elotes y frutas que nacían allí. Después de un tiempo, en 1621, ya podemos ver cómo las condiciones de los colonos mejoraron y ya tenían donde vivir. Aunque eran unas casas de un espacio muy reducido, ellos ya contaban con un lugar donde dormir, cuando menos, y tenían ya fogata. Hay un video en YouTube que si ustedes quieren lo pueden ver, se llama Plymouth Plantation. Es un lugar donde se va como recreacional. Es muy interesante y ahí nos cuenta toda esta historia. Cuando ya fueron amigos, los colonos de la tribu Wampanoag decidieron en octubre, noviembre más o menos, en época en que los indios hacían su cosecha, con todos los frutos que les daba la tierra, decidieron que por qué no se juntaban los colonos con los nativos americanos para hacer una cena. Y entonces los colonos dijeron, esta cena va a ser en agradecimiento por todo lo que nos han ayudado para establecernos aquí. Y alguien dijo, esa es una muy buena idea. Entonces lo que podríamos hacer es de cada año juntar estas dos fechas importantes, la fecha de la festividad de la cosecha junto con el Día de las Gracias. Y a esto le llamaron últimamente el Thanksgiving, el Día de Acción de Gracias. Luego, Lincoln, el presidente de Estados Unidos, Lincoln, declaró que cada cuarto jueves del mes de noviembre se iba a celebrar este día. Es mucho más importante que Navidad para los americanos y para los canadienses. Happy Thanksgiving. Gracias por vernos. Hasta pronto.